Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Las Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocio. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Casia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas pero no sabes por dónde empezar, te invitamos a apuntarte a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Hoy nos vamos a poner cómodas y vamos a hablar de un tema que puede sonar aburrido, como siempre escuchamos en las hojas salmón, etcétera, pero que en realidad es muy interesante y bastante mágico, por así decirlo, que son los dividendos. Y bueno, los dividendos en el fondo es una manera de que nos llegue dinero a nuestra cuenta que nos dan las empresas en las que hemos invertido. Pero hoy vamos a explicar un poco pues, qué son, cómo funcionan, cuándo y por qué se pagan estos dividendos y por qué las empresas nos regalan dinero, insisto, entre comillas, ¿vale? Así que, bueno, podemos empezar, Kasia, yo creo, por la pregunta más obvia, que es, ¿qué son los dividendos? Gracias, Lucía, por darme la palabra para comenzar. Para que sepáis, los dividendos es una parte de los beneficios de la empresa que la empresa decide repartir entre sus accionistas. Dicho de otra manera, que si tú inviertes en una empresa, posees unas acciones de esta empresa y si esta empresa decide hacer el pago del dividendo, pues tú ingresarás en tu cuenta la parte que te corresponde en función de la cantidad de acciones que tengas en este momento. Esto es el dividendo. Esta es la definición del dividendo. Tengo que deciros que muchos inversores cuando comienzan a tener su primer contacto con la bolsa y con el tema de la inversión, optan por este tipo de inversiones. Buscan empresas justo que pagan los dividendos. Esto es una forma de invertir. Claro, claro. Sí, al final, de esa manera, por lo menos, independientemente de cómo vaya la acción, tú sabes que sí que vas a recibir periódicamente pues algo. O sea, mínimo te aseguras eso. Entonces, yo creo que al principio cuando no se está muy cómodo en la incertidumbre, puede ser una estrategia, por así decirlo, ¿no? de asegurar. Bastante conservadora, de decir, mira, no me cuentes tu vida, si va a subir, va a bajar, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mal. Yo quiero saber que a final de mes, de trimestre, de X, yo voy a recibir mi parte, ¿no? De este reparto entre los accionistas. Exacto, mucha gente se enfoca en esto y bueno, y es una estrategia que muchos inversores siguen y es válida. Luego hablaremos a lo largo del programa todos los detalles que tú tienes que saber para saber si esta estrategia puede ir bien contigo o no. Exactamente, exactamente. Porque yo creo que la primera pregunta que se planteará nuestros oyentes es, vale, esto es precioso, es maravilloso que yo compre una acción y me repartan cada X tiempo pues una propina, que no, pero ¿por qué hacen esto? Es decir, ¿en qué momento una empresa decide repartir dinero y por qué lo hacen? O sea, ¿qué sentido tendría utilizar los beneficios para esto? Claro, es que a veces las personas, pues esto les suena un poco raro porque porque alguna empresa tendría que Claro, pagarte. Pero claro, tú tienes que entender que tú al comprar una acción de una empresa, tú eres dueño de esta empresa en la proporción que has comprado. Entonces, al ser el dueño, pues la empresa, los directivos de la empresa, si obtienen beneficios, pues ¿qué pueden hacer con estos beneficios? Pueden o bien reinvertir estos beneficios en algunos otros proyectos o pueden decidir, bueno, no vamos a invertir en ningún proyecto porque no lo tenemos de momento por otras razones y decidir, bueno, pues tenemos este monto de efectivo, pues una parte, pues vamos a redistribuir entre todos nosotros, entre todos dueños, entre todos los que tenemos las acciones de esta empresa. Entonces, lo hacen por eso, simplemente porque o bien no tienen en qué invertir en un momento dado o también para fidelizar, porque claro, a los inversores, claro. estamos
comprando las acciones, pues nos gusta que nos den un dividendo. Entonces, de esta forma, como se sabe que muchos inversores invierten por dividendo, pues la empresa se garantiza como una fidelidad de sus inversores. Claro, claro. Exacto. O sea, al final es lo que decíamos, ¿no? Que tienes algo asegurado y ahora a la hora de elegir una empresa u otra puede ser un factor a tener en cuenta. A lo mejor yo o nosotras decimos, bueno, pues es que yo prefiero a lo mejor invertir en una empresa que esté más barata, más infravalorada, porque yo creo que vale más y creo que lo va a hacer mejor a futuro. Prefiero esperar porque confío, tengo convicción, ¿no? Que a futuro lo va a hacer mejor, entonces me espero un poquito para que la recompensa sea mayor, pero si hay una empresa que está más estancada, tiene que tener algo que ofrecernos. Entonces, por lo menos dices, bueno, esta no tiene tanto potencial o no sé yo, pero como sé que me va a dar ahí a final de trimestre, pues igual me interesa quedarme, ¿no? Entonces, lo que dices tú, es una herramienta también de ellos como una estrategia de marketing, por así decirlo, porque es un atractivo para mucha gente que prefiere ir a lo seguro Claro. y fidelizarlos. Es decir, me da igual cómo lo estéis gestionando, que yo lo que quiero es mi trocito, mi parte y ver mi cuenta que me va sumando cada X tiempo. Claro, y además normalmente las empresas, normalmente por regla general, aunque siempre hay alguna excepción, normalmente las Mm, empresas que pagan más dividendos son las empresas ya que llevan ya un historial, ya tienen una trayectoria, son empresas que han llegado a un punto de que ya no pueden crecer tanto, porque las empresas claro. pequeñas crecen más rápido que las empresas que ya son muy grandes, gigantes. Entonces, claro, una empresa gigante pues ya no tiene tanta posibilidad de crecimiento veloz y obtiene un monto de beneficio, entonces, claro, decide ir repartiendo este dinero. Claro. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Es una empresa que conocemos todos y que lleva más de 60 años aumentando poquito a poco, pues progresivamente, año a año, va aumentando sus dividendos. Otras empresas, claro, lo que decías tú, son mastodónticas, son imperios ya, Johnson Johnson, Procter Gamble, son de conglomerados de empresas de consumo que tienen muchísimas marcas Mm. y que, como tú dices, al final no va a haber ninguna explosión, ninguna sorpresa. Son pues empresas muy estables bueno, que por lo menos se sabe que si entras ahí, a lo mejor no al mejor precio, pero sabes que vas a tener ese beneficio a cambio, que es esa fidelidad, esa recompensa por estar con ellos, que es el dividendo. Sí, sí. Sobre todo has mencionado Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa emblemática. Eh, Siempre en cada empresa tú puedes ver el historial de dividendo, o sea, puedes ver en qué años ha pagado dividendos, si el dividendo es continuo, si ha tenido parones en el pago de dividendo, pues la Coca-Cola ha pagado dividendos desde el año 1920. Por lo tanto, Ostras, todo el rato es una sí. empresa muy estable, es una empresa ya muy grande y bueno, y va pagando dividendos rigurosamente a sus accionistas. Joder. No, no, ya te digo, es que aparte, ¿son cuántos años? O sea, qué barbaridad. Qué barbaridad, es que hace un siglo de dividendos, más de un siglo de dividendos, qué pasada. Sí, sí. Bueno, solo como comentario de curiosidad, a estas empresas que son reconocidas por ser tan buenas pagadoras de dividendos, se las conoce como Dividend Kings, ¿no? Los reyes del dividendo, o las reinas bueno, sería Queens, al ser empresas aquí en femenino, pero bueno, Kings, en masculino se le llama, o Dividend Aristocrats, ¿no? Los aristócratas del dividendo. Es curioso que ya lo tengan bueno, como una coletilla en la imagen de los inversores que al final lo que hablábamos antes no deja de ser un atractivo. Incluso seguro que hay listas, etcétera, de empresas que ya sabes que van a ser continuas, fieles y que no van a de repente de un año para otro, lo que decías tú, dejar de pagarlos. Porque sí que ha habido ocasiones, sobre todo en la historia, ¿no? Que no se pueden pagar o que se han frenado. De hecho, bueno, sí, te iba a decir que en la crisis del 2008 fue un ejemplo, claro, imagínate, para los inversores en dividendos que comentabas tú, que ya tienen su cartera preparada para recibir ese ingreso estable, de repente colapsa el mercado y las empresas
lo primero que recortaron fue el dividendo, porque como te decías al principio, es beneficio que van a necesitar en este momento. Oye, vamos a reinvertir lo que lo necesitamos o por lo menos para aguantar. Entonces imagínate de repente contar con eso Claro, y te cortan. claro, Porque si tienes muchas acciones de Coca-Cola, bien, Coca-Cola sí que lo pagó, pero si tienes de más, claro, porque la Coca-Cola ya es una empresa muy, muy estable, pero si alguna otra empresa que no fuese tan estable, pero sí decidía pagar los dividendos y en un momento dado, un año dado, pues no lo pagó, es como una señal de alarma para los inversores, diciendo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha dado tanto beneficio o por qué ha decidido esta vez no pagar el dividendo? Entonces, claro, claro, todo esto es como un juego desde la parte del inversor, ¿no? Para ver si la empresa va bien, va mal, qué pasa. En este ejemplo que has dicho respecto a la crisis del 2008, pues fue algo como más entendible, porque mira, era la crisis, muchas de las empresas pues, se han visto perjudicadas. Pero si no pasa nada en el mercado globalmente y una de las empresas de repente deja de pagar el dividendo, pues claro. algo ¿Qué ha pasado? algo que ha pasado, Claro, exactamente, ¿qué ha pasado? Como una alarma sí, para el inversor, ¿no? claro, un indicador. Exacto. Como mínimo para ver qué pasa. Y aparte, Y has mencionado los dividend kings y los dividend aristocrats. Esto se suele mucho utilizar en los ETFs, que ya os hemos dicho que los ETFs son fondos sí, cotizados que engloban varias acciones. Entonces, estos ETFs que muchas veces toman de nombre, por ejemplo, ETF, Dividend Aristocrats, etcétera, ¿no? Entonces ya se sabe que estos ETFs invierten justo en este pack de las acciones que pagan un dividendo. Y tú puedes leerte el documento del ETF y ver en qué acciones exactamente son. Y claro, estas empresas al pagar el dividendo, pues esto te llega a ti a través del ETF. Entonces, ujú, os hemos preparado dos ejemplos de los ETFs de este estilo, aunque hay mucho más. ¿Vale? Uno de ellos es el Vanguard Dividend Appreciation ETF, que el código es VIG, ¿vale? Que invierte en las empresas que constantemente aumentan sus dividendos. Y otro ejemplo, por ejemplo, iShares Select Dividend ETF, DVY, ¿vale? El ticker. Entonces, este justo se enfoca en las empresas que pagan un dividendo alto, ¿vale? Entonces, pero hay mucho más. Algún día ya haremos un programa cómo se buscan los ujú. ETFs, lo tenemos en la lista y os enseñaremos cómo buscar los ETFs. Pero ya os decimos que hay muchísimos más ETFs que van acoplando estos packs de acciones en los que los inversores pueden invertir. Claro. Si además está genial, o sea, la ventaja de los ETFs es que para no tener que estar buscando, vale, pues voy a la lista, voy a mirar, me voy a construir yo la cartera, cuándo entro, cuándo salgo, o sea, al final te lo facilita un montón porque dices, venga, pues invierto en PAC y sé que ya voy a tener un conglomerado de empresas de este estilo. Entonces, bueno, está muy bien. Sí, es una estrategia muy válida y además limita mucho el riesgo, porque al no estar invertido en una empresa, estás invertido en muchas empresas a través del ETF, ¿verdad? Y aunque hemos dicho al principio que normalmente las empresas que pagan un buen dividendo son empresas ya estables y tienen poco riesgo de caída, pero bueno, en la vida todo puede pasar, incluso las mejores empresas también pueden caer. Entonces, siempre estás más protegido si inviertes en muchas empresas que en una o dos. Ujú. Y bueno, comentábamos al principio que esto era como una especie de paga extra, aguinaldo que nos llegaba, Sí. pero seguramente muchas que nos están escuchando se preguntarán, bueno, pero ¿esto cuándo me va a llegar? Porque claro, no es lo mismo recibir mes a mes o trimestre a trimestre de cara a tener como ese extra, ¿no? A lo mejor de nuestra economía o de nuestra cartera, a que si me lo pagan al año. Entonces, bueno, es interesante saber cuándo se pueden pagar. Sí, bueno, los dividendos normalmente lo decide la empresa cuando los va a pagar, pero de manera habitual se pagan o semestralmente
o trimestralmente o anualmente. Claro, Entonces, dependiendo de esto, pues ya tú cuando ves una empresa, pues vas a poder ver con qué frecuencia paga el dividendo y cuál es el importe de este dividendo y cómo se redistribuye, cuántas veces al año. Entonces, en función de cómo tú quieras montarte tu cartera, pues puedes optar por empresas que claro, lo pagan eh, trimestralmente, anualmente o semestralmente. Y lo mismo con los ETFs. Hay ETFs que lo pagan al mes, una vez a cada trimestre, cada semestre. Esto va en función claro. de lo que tú vayas necesitando para tu cartera. Ujú. Sí, porque también depende de la región, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos son más de trimestre, o sea, es decir, es más frecuente, y sin embargo en Europa es más habitual anual o semestral, o sea, que es más parecido a una extra que en Estados Unidos. Claro, bueno, este mundo, el de los dividendos, es muy, muy amplio. O sea, el abanico que puedes escoger es muy amplio, tanto Claro, los ETFs, las empresas que quieres escoger, como la frecuencia claro. de Sí. recibir los dividendos. Si hablamos ya de... ¿Tú qué prefieres? Si tuvieras que elegir, ir recibiendo así poquito a poco, ¿no? De un variado, o decir, ostras, qué bien, me llega, yo qué sé. La verdad no tengo Sí, respuesta a esta pregunta porque depende de muchos factores, depende yo si tuviera que escoger, me escogería un ETF que me gustase más, no tanto la frecuencia. Pero claro, te da igual. depende de cada inversor, porque a lo mejor hay inversores que ya tienen tanto volumen de acciones que viven de estos dividendos. Claro, Entonces, claro, a lo mejor estos accionistas, estos inversores necesitan o les va muy bien tener un pago mensual que les cubra sus gastos mensuales. claro, Otro inversor a lo mejor no es tan importante para él porque no vive de estos dividendos, lo tiene como un extra, entonces le da igual si es semestralmente o anualmente. ¿Verdad? Eso depende de la posición de cada persona. claro. Me has preguntado a mí, ¿y tú qué prefieres? ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Pues mira, o sea, a mí me encanta la sensación de repente, eso, sorpresa agradable e inesperada, ¿no? De la sensación de extra, que a mí, la verdad, cuando era trabajadora por cuenta ajena me encantaba, que sé que es una tontería, Hmm. pero es que me hacía muy feliz saber que llevaba julio y que saber que llevaba la extra me encantaba. Pero, pero ahora creo que lo preferiría trimestral. O sea, cuanta más frecuencia, mejor. Porque al final tendría, o sea, bueno, tengo más dominio sobre mi dinero, Hmm. tendría más dinero para decidir qué hacer con él, para actuar. Entonces, yo creo que si pudiera elegir, me gustaría un goteo constante. O sea, cuanto más constante, mejor. Porque al final es lo que dices tú, es un complemento muy interesante a la economía mía. O sea, yo no sé que no lo veo, bueno, por lo menos ahora, ¿no? Lo veo más como un complemento que como una manera de vida de, pues eso, a lo mejor los grandes rentistas que tienen, bueno, no sé cómo decirlo, dividenders, gente que de dividendos, Inventando palabras, muy bien. sí. Pero bueno, yo preferiría cuanto más constante mejor. O sea, tenerlo cuanto más tangible mejor. Y si se frenan, pues yo por lo menos ya tengo asegurada mi parte. Muy bien. Sí, Muy bien, lo que pasa que, claro, hablando de esta frecuencia de pago de dividendos, no podemos olvidar la fiscalidad, claro, porque cierto, tenemos que recordar siempre que hay un pago del dividendo, también viene Hacienda claro, a coger su... claro. Es una ganancia. Exactamente. Claro, Entonces, esto no lo podemos olvidar, que aunque la empresa pague un dividendo X, pues lo que te va a llegar a la cuenta pues, será menos porque tendrás que pagar los impuestos. claro, exacto. Entonces, bueno, os hemos dicho así a modo de pincelada, actualmente en España la fiscalidad de los dividendos es entre el 19% y el 23% en función de la cantidad que obtienes en el dividendo. Pero bueno, esto es cambiable, esto el año que viene puede ser diferente. Claro, según cuando se escuche va a ser una cosa u otra. Exactamente. Y bueno, realmente eso se tributa al final del año, o sea, cuando hacemos la declaración de la renta, ¿no? Hacemos ya la declaración de todo Hmm. y se hace, es decir, no es cada vez que los recibamos, si no sería una locura, No, sí, sino es es... cada vez que lo recibamos ya Ah, nos lo sí, quitan. Sí, sí.
No lo sabía esto, mira, ostras, no lo sabía. Sí, Pues la mira. verdad, ya no, Yo pensaba que era a final de año cuando hacemos toda la declaración con toda la sí, al cuenta, final del etcétera. año, cuando haces toda la declaración, vas Claro, ajustando, porque claro. según dónde está la empresa cotizando, o sea, según dónde está, Mm, cuál es el país de la empresa, claro. lo descuenta el broker o no. O puede, Ah, claro, vale, claro, claro. si por ejemplo hablamos de una empresa española, por ejemplo, ¿vale? Entonces obtienes Sí, un dividendo y ya el broker te retiene una parte. Si es una empresa americana, pues el broker también te retendrá una parte, pero entonces entramos en la doble imposición, entonces se ajusta al final. O claro. sea, claro, Madre en mía, el madre mía. tema de los ETFs, si no recuerdo mal, tendría que volver a comprobarlo. Si no recuerdo Sí, mal, no quiero meter la pata tampoco, pero creo que el ajuste se hace al final, que no lo hacen. Pero claro, no lo quiero decir porque no estoy del todo segura, pero me claro, nada, que no lo descuenta directamente el broker, sino al final se claro, ajusta. Pero ya os digo, claro, madre mía. Claro, este tema tendría que volverlo a chequear bien, claro, repasamos bien. Es que yo, por ejemplo, todos estos aspectos los delego en mi gestoría. Es obviamente. decir, yo no los hago directamente. Entonces, claro, al final toda la documentación, etcétera, yo se la paso a profesionales. Yo siempre prefiero, para hacer las cosas bien, confiar en profesionales. Pero claro, como os decía, yo no soy gran no tengo tantísimos dividendos como para, desafortunadamente, tener que preocuparme cada vez de ello. Pero claro, estaba convencida totalmente. Pues mira, No, porque en depende, ya fin. te digo, depende de la empresa. A lo mejor las empresas que tienes tú Ah, son puede del ser otro que país. siempre me ha sido de una manera. Exactamente, exactamente. Entonces, Claro, claro, pero claro. bueno, de todas formas, se haga de una forma, de otra forma, pero al final del año, Pues obviamente, es el mismo. hay que ajustarlo todo y todo lo que no has pagado Claro. ya, pues tienes que ingresar a Hacienda. O sea, si se trata de la mecánica exacta, pues bueno, tocaría ver exactamente casuísticas de cada empresa, ¿no? Pero Sí. el hecho que queremos decir aquí es que pagar, tocará pagar. Hay que pasar por Pasar. caja. La banca siempre gana, sí, sí. Aunque lo estés ganando tú, aunque lo estés ahorrando tú, aunque te estés arriesgando tú tu dinero, luego hay que darle un poquito Sí. a Hacienda. Eso es que no se queden sin su parte. Sí, yo aquí en el tema de la fiscalidad vi una anécdota que un padre, cuando educaba a su hijo y le compraba un Sí, helado, le compraba algún pastel o lo que sea, sí, antes de dárselo le quitaba una parte, o sea, se comía un trozo y le daba un pastel un poco sí. comido o el helado un poco comido. Y claro, y esto le molestaba mucho al niño porque no entendía, porque no podía obtener un helado Entero, completo. Y esta era la claro. forma de educar de este padre, para que el niño entendiera que la vida funciona así, que siempre que obtienes algo, te dan algo, ganas algo, antes de que puedas disfrutar de este algo, vendrá Hacienda y se comerá su parte. Es Totalmente. tremendo, Qué horror. Es que, pero efectivamente, o sea, me parece genial porque además es tal cual, porque es como, joder, qué mayor placer que empezar una tarta o que empezar un no helado, puedes, ¿verdad? Es como, no no, ir a Hacienda y ya te quita te rompe los sueños desde, te desde quites, pequeños. Por incluso lo si menos ganas la lotería, lo que sea, cualquier cosa que te viene, eh, los concursos de la tele, todo, los premios que todo. aparecen. Claro, cuando eres, bueno, yo cuando era pequeña, ves los super premios gigantes y dices tú, wow, 200.000 euros. Y es como, no, no, todo lo que salga ya réstale casi la mitad, creo que es un cuarenta por Sí, en ciento o este así, ¿no? caso Lo que te creo va que haciendo llega hasta... por ahí. Y es como, es que ya, es que te quitan las ganas de concursar, ¿no? Es como, Dios, estoy aquí Exactamente. respondiendo preguntas para que se la llegue Hacienda. Bueno, pero esto todavía, porque más o menos si vas a un concurso así, a lo mejor entiendo que es a lo mejor mucho trabajo para prepararse, pero no deja de ser un Sí, pasatiempo, también un un poco de juego. diversión. Sí, Otra cosa es cuando sí, trabajas, sí. cuando trabajas Exacto. y antes de tu poder gozar o de tu sueldo, de tus dividendos o de lo que sea, sabes que tienes un socio invisible, Hacienda, que, bueno, vendrá y pedirá Sí, su pequeño trocito del pastel. sí, sí, así. Aparte no falla. Eso No, sí no, no, que no se olvida, no se nunca. olvida. Pues esto, simplemente en Bueno, este punto, sí, queremos que sepáis que los dividendos, una vez ingresados en la cuenta, pues una parte se llevará a Hacienda. sí, 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 sí.
Y bueno, otra pregunta también yo creo que es interesante, que es, vale, yo cómo sé, porque tú comentabas, ¿no? Pues las empresas que pagan, las que no, cuándo van a pagarlo, etcétera. ¿Cómo nos podemos enterar? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos enteramos de qué empresas son las que pagan, las que no? ¿O cuándo va a suceder? Sí, bueno, las empresas, las que pagan y las que no, simplemente cuando tú analizas una empresa en cualquier página de análisis de la empresa, que hay muchas, pues ya te da este dato. Básicamente todos los datos, los números ya están dados. Entonces Sí. tú simplemente verificas si es una empresa que paga dividendo o si es una empresa que no paga dividendo. Si quieres saber con qué frecuencia suele pagar el dividendo, pues te vas al historial de pago de dividendo y miras pues con qué frecuencia ha pagado esta empresa el dividendo, si es anualmente, semestralmente, etcétera, ¿no? Pero cualquier inversor en dividendos tiene que conocer que existen para él 4 fechas clave que tiene que saber qué significan. Claro, Y estas exacto. fechas son la fecha de declaración del dividendo, la fecha ex dividendo, muy importante, la Ujú. fecha de registro y la fecha de pago. ¿Vale? Entonces, la fecha de declaración es cuando la empresa declara que va a pagar el dividendo, o sea, emite un Vale. comunicado, la empresa. Esto normalmente son anuncios que la empresa envía a sus inversores, o puedes Ujú. encontrar en la página web también de cada empresa, que la empresa ha decidido que del beneficio correspondiente al periodo X va a pagar tanto en dividendo. Esta es la Ujú. fecha de la declaración. Vale, luego tenemos la otra fecha que uno tiene que fijarse mucho, es la fecha del ex dividendo. Quiere decir que a partir de esta fecha ex dividendo ya no te corresponderá el dividendo. Quiere decir, Claro, es decir, si te apuntas ahí ya, por mucho que seas socio, o sea, socio, exacto, por mucho que seas accionista, ya no te va a tocar, no te va entras a en tocar, porque lista. tú imagínate que yo poseo una acción, pero la he decidido de vender la he decidido de vender y esta acción la compró Lucía, por ejemplo, pero lo compró en la fecha del ex dividendo. Entonces, claro, yo ahora mismo ya no tengo la acción porque se la he vendido, pero el Claro, dividendo lo claro. recibiré yo, porque ella lo compró en la fecha del ex dividendo, por lo tanto ya no le corresponde para este periodo. El siguiente sí, sí mantiene la acción, pero en este no. Entonces, cuidado, porque si tú compras en esta fecha o después de esta fecha, ex dividendo, ya no te corresponderá el dividendo declarado para este periodo. ¿Vale? Claro, Luego tenemos la fecha de registro, que es cuando la empresa verifica exactamente a quién le corresponde el dividendo y a quién no. claro. Y la fecha de pago, que es la fecha cuando la empresa dice, bueno, pues esta fecha se ingresará el dinero a la cuenta. La fecha de la La alegría. fecha de la alegría y del pago de Hacienda, obviamente, porque todo va junto, También. todo va Es del helado, pero del mordisco de también. lado y vamos a morder un poquito antes de que tú lo puedas disfrutar. Sí. Exactamente. Entonces, claro, aquí en el tema este de las fechas importantes, las 4 fechas importantes, la fecha muy Claro. importante Sí, para recordar es la fecha del ex dividendo, que si la quieres fecha de percibir corte. el dividendo tienes que comprarlo antes. Y también muchas amigas y conocidos me preguntan, pero yo que tengo que hacer algo para que me ingresen este Claro. dividendo. No, no tienes que hacer absolutamente nada. Esto todo se ocupa el broker. Automáticamente aparece en tu cuenta. No tienes que hacer nada Totalmente. en absoluto. Ni Sí, llamar, es ni que de hecho, escribir, ni pedir, ni nada. Es completamente automatizado. yo te iba a decir justo que bueno, cuando empecé a invertir hace años, por eso yo tenía la idea, eso como era al final, que cuando se va a hacer la declaración de la renta, los brokers te emiten un informe, ya te lo dan todo, bueno, algunos mejor que otros, pero bueno, en principio te dan ya todo detallado, automático, compras, ventas y tal, y ahí te vienen los dividendos. Entonces yo me acuerdo la primera vez que me llevé una sorpresa, porque claro, yo no lo sabía en este caso. Ah, ostras, o sea, no había comprado la empresa por el dividendo en sí, sino que venía el dividendo tanto. Y yo, qué guay, mira, o sea, como que ya venía o sea, vale, también te vienen las comisiones, pero bueno, tienes también esa pequeña sorpresa. Entonces, y lo que dices tú, no hay que hacer nada, es todo, pues ya estas 4 fechas,
tú si ya estás dentro, no sabes nada, mientras entres dentro de la fecha, ya la empresa pues lo que comentaba Kasia, te hacen el registro y te lo pagan. Y tú, pues nada, genial, en tu Claro, casa, a mirar la cuenta que has sumado. Maravilloso. exacto. Súper bien, ¿no? Vale, y aquí también hablando de estos dividendos, aquí hay Sí. una cosa que los inversores saben perfectamente, que después del Ujú, pago del dividendo suele pasar que el precio de la acción baja un poquito. ujú, ujú, ¿Vale? ¿Y por qué ujú. baja? Porque claro, tú tienes que entender que una empresa pues posee sus bienes y uno de estos bienes es el efectivo. Entonces, si la Claro, empresa decide pagar una parte de este efectivo a exacto. sus accionistas, pues claro, ahora tiene menos efectivo, entonces vale menos, un poquito Claro. menos. Entonces, en la bolsa lo que hace es que se ajusta el precio. Entonces, suele haber siempre en el día del pago una pequeña caída del precio de la acción. Claro. Bueno, no Sí, sí. siempre puede darse porque depende de lo que hace la empresa, depende de su trayectoria, pero Sí, es como sí. una cuestión que ocurre bastante frecuente, que hay Ujú. este pequeño ajuste del precio de la acción. Sí, es una curiosidad, la verdad, porque podría pensarse, bueno, pero está genial, no es una buena noticia incluso, pero es lo que dices tú, realmente la empresa a efectos reales se descapitaliza porque pierde parte de Sí, su capital, ¿no? O sea, entonces eh, exact- es un gasto, a exactamente, efectos reales es un gasto en su balance, entonces exactamente. tiene sentido en realidad. Sí, pero esto también, sabiendo esto, que el precio se ajusta un poquito, tú, por ejemplo, si quieres, si tú tienes digamos, Radar. sí, mirando empresas que tú quieres adquirir a largo plazo y a lo mejor quieres comprarla un poquito más barata para mantenerla Mm, en tu cartera durante mucho tiempo, pues a lo mejor te puede interesar esperar al día de pago del dividendo para que claro. caiga un poquito el Sí. precio, para que lo puedas comprar un poquito más barata esta acción. Entonces, bueno, o los traders del día, por ejemplo, como ya lo saben, que la probabilidad de que caiga un poquito el precio, también pueden abrir una posición a la baja y Ujú. aprovecharse de esta pequeña bajada. Claro, son Pues mira, estrategias diferentes en función de lo que tú haces con la bolsa, como inviertes, claro. puedes aprovecharte. Ujú. Interesante. Y claro, y bueno, hemos hablado, yo creo que ya a estas alturas pues ya ha quedado claro, ¿no? Cómo funcionan los dividendos, qué son, qué nos Mm. aportan. Pero bueno, la pregunta, ¿no? Vale, es buena idea, o sea, está bien, o qué opinamos nosotras de si es buena idea, bueno, enfocarse en esta estrategia de inversión, como decías tú. Mm. Si tú qué opinas, Kasia, si es bueno o malo o recomendable o no, que yo parto de la base que nosotras siempre explicamos, cada uno elige, pero bueno, es cierto que tiene ventajas e inconvenientes, en realidad, ¿no? Sí, todo tiene ventajas y Claro, inconvenientes en realidad. Mm, sí. yo puedo hablar de mi experiencia respecto a eso. Al principio a mí me parecía una cuestión muy buena y efectivamente buscaba Ujú, empresas que pagaban dividendos por eso, porque pues da gusto obtener algo, sabes bien que te va a sí, llegar el dividendo y esto es interesante también. Lo que pasa que con el tiempo he pensado, bueno, pero quizás yo prefiero una empresa que pueda crecer un poquito más, claro, porque, ¿no? Porque me da este potencial de crecimiento y a lo mejor claro, me interesa claro, más. exacto. Yo creo que todo depende de qué clase de inversor eres, Sí, qué tolerancia al riesgo tienes, qué es lo que te interesa, en qué fase de tu vida estás. totalmente. Porque si tú eres ya una persona jubilada y dispone de mucho capital, pues a lo mejor ya no te interesa tanto ir arriesgando tu capital, sino prefieres algo seguro, aunque sea poquito, pero cada mes. Claro, Y entonces a lo mejor optas en este momento para recibir estos dividendos y no preocuparte por las volatilidades, que si la empresa cae mucho o si, o sea, para las bajadas y subidas del mercado, sino bueno, ya sabes sí, que cada mes te va a venir. Eso depende mucho de cada persona. sí.
O también puedes optar por hacer un mix, tener algunas claro. empresas o ETFs que te pagan el dividendo y otras pues no. Ujú. Yo voy Pues fluctuando porque yo también, conforme voy aprendiendo, pues me claro, desvío más a un lado, luego a otro lado, en función sí. también de mi situación cambiante y de mi Épocas, claro. sí, sí, total. Entonces, si es buena Muy bien, estrategia enfocarse, es una de las posibles estrategias. claro, sí, Esta sería mi respuesta. claro, ¿Tú qué sí, 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 dirías? sí. ¿Es buena? Sí, yo, muy parecido en realidad, o sea, yo, bueno, como buena gallega diría, claro, depende, ¿no? Depende, claro. Depende de tu situación, de tus preferencias, también de tu conocimiento, del tiempo que quieras dedicarle. Claro. A lo mejor si no quieres o no te gusta o no estás dispuesta a invertir tiempo en esta parte, pero aún así estás preocupada por tus finanzas y quieres de alguna manera, pues, con lo que hemos hablado siempre de la inversión, pues cubrirte frente a la inflación, tener tu dinero en movimiento, etcétera, y aún encima, pues seguir viendo ese ingreso constante, lo que decías tú, tener un mínimo, ¿no? Un mínimo de certidumbre, pues me parece buena idea. O me parece incluso un complemento, a lo mejor de decir, venga, pues tengo parte de la cartera en empresas, lo que hablas tú de más potencial, pero a lo mejor también fluctúan más y puedo ver de repente que haya caídas, pero yo sé que ese dinero no lo voy a necesitar, entonces, digamos, acepto esa volatilidad, esa montaña rusa no me importa, pero sí que quiero tener por si acaso pues una otra parte pequeñita en efectivo Hmm, y otra parte pequeñita en este tipo de empresas que siguen estando invertidos, hmm. pero sé que me van a ir dando un colchoncito poco a poco. Y lo que tú decías, depende muchísimo de la situación. O sea, no es lo mismo a lo mejor una persona sin hijos o sin personas a cargo, familiares, que dice, bueno, pues mira, yo voy a tope y como sé que tengo pues un trabajo estable o un emprendimiento estable que sé que más o menos voy a tener para vivir, voy a tope de, venga, me concentro más la cartera y venga, renta variable a full y tal. Y otra persona que no, que dice, ni de coña, o sea, pues elijo otras opciones mucho más tranquilas. Y entonces los dividendos estarían guays para esa situación. Claro, yo en mi caso, pues pienso un poco como tú. Yo nunca lo he hecho, o sea, nunca me he fijado. Los dividendos para mí han sido como curiosidades y anécdotas, o sea, ha sido anecdótico y sorpresas favorables. Pero por otro lado, opino como tú, casi ahora prefiero, mira, déjate de repartir, que haces repartiendo, no me tienes que vender la moto, demuéstrame que lo haces bien, con un buen plan, con una buena estrategia y con una buena ejecución de negocio. Y ya entonces, ya me quedo yo contigo. O sea, no me intentes comprar con una propina como si fuera, o con una paga como si fuera un niño pequeño que me tengas que estar comprando continuamente. O sea, yo prefiero lo que dices tú, oye, utiliza este dinero pues para equipos o para maquinarias, es un sector industrial o para lo que sea, para desarrollo, para equipos, para, no sé, para formación, para tecnología, si es otro tipo de sector. Yo prefiero, yo creo, ahora mismo pienso eso, pero claro, hablo desde mi punto de vista, desde mi experiencia vital. En otro momento de la vida a lo mejor digo, mira, no, ya esta época ya pasó y me da igual y tengo pues otros gastos fijos y necesito saber que voy a tener esas entradas. Pero de momento opino, estoy de acuerdo contigo con lo que decías, que mejor empresas que reinviertan. Sí, sí. Bueno, por eso cada persona tiene que conocerse a sí mismo qué clase de inversor es, en qué momento está de la vida, qué es lo que más le interesa y en función de esto ir decidiendo cómo construir su propia cartera. Sin embargo, cuando una persona no sabe nada y está empezando, también es considero, buena manera de empezar, invertir en empresas que pagan dividendo, porque eh, ya está viendo esta dinámica, ¿sabes? Va a Claro, poder conocer esta dinámica, ver cómo funciona y normalmente si opta por empresas sólidas y buenas, pues no se verá tan afectado por las fluctuaciones, entonces la persona no estará tan nerviosa. Entonces, bueno, puede ser una buena forma de primer contacto claro, con la bolsa. Y luego, bueno, ya uno conforme va aprendiendo, pues va modificando su forma de invertir. claro. Y
Bueno, yo iba a decir solo una cosa y es que dentro de la inversión en dividendos, que creo que a lo mejor también hay alguien ya que dice, bueno, pues me interesa esto, ¿no? Pero claro, al final no todas las empresas eh, pagan el mismo dividendo en proporción a lo que te ha costado la acción, ¿no? Puede ser que haya empresas, lo que hablabas al principio, que paguen uno más alto y más bajo. Entonces, ¿eso cómo lo medimos? Porque realmente tenemos un indicador. O sea, bueno, hay métricas de todo tipo, pero creo que me parece muy interesante esto porque también nos ayuda a decir, bueno, me hago mi cálculo, ¿no? Cuando sale este anuncio que decías tú, esta declaración, para también decidir si me interesa sumarme al carro o no, pues podemos hacer un cálculo, ¿verdad? Que es Sí, sí, la pregunta más importante, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto pagan de dividendo las empresas? claro, 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 cuánto pagan, pero cuánto voy a tener yo que pagar para entrar ahí, ¿no? O sea, esa claro, comparativa. claro, claro. Entonces, esto, ¿cómo se mide? Entonces, un ratio, porque en la bolsa todos son ratios. Eso. El ratio, el importante en este caso, para ver cómo son los dividendos de una empresa, es lo que se llama dividend yield, o en español, rentabilidad por dividendo. Entonces, esto Claro, obviamente ya está calculado en las páginas que hemos comentado, claro, donde tú analizas la empresa, ya lo tienes todo calculado. ¿Y claro. de dónde viene este ratio? Este ratio obtienes dividiendo el dividendo anual por acción y lo divides por el precio de la acción. ¿Sí? O Claro, sea, lo que te da la empresa, por ejemplo, la empresa te paga 5 euros en dividendo, pero el precio de la acción son 100 euros, por ejemplo. ¿No? Entonces vas dividiendo y tu dividend yield sería de 5% en este caso. claro, O mejor dicho, al revés, para que lo entiendas mejor, tú compras ahora claro, una acción a 100 euros, y pone en el folleto que el dividend yield es 5%. Entonces ya sabes que son 5 euros que te va a pagar claro, en este claro, momento, porque es todo al momento de ahora, o sea, al precio de ahora. claro, claro. Claro, y esto podría parecer, ¿no? Bueno, pues cuanto más mejor, ¿no? O sea, si al final estamos buscando la rentabilidad, me interesa buscar un dividend yield muy alto, porque significa que voy a ganar mucho más en proporción de este dividendo. Pero bueno, también aquí queremos advertir que no es todo tan bueno como parece, porque al final significa que la acción vale menos, ¿no? Es decir, puede ser que sea una alerta, que el precio de la Sí, acción haya caído. Entonces, bueno, ojo ahí, ¿por qué es tan alto este ratio que suele estar entre el 2 y el 4, ¿no? claro, Aproximadamente. normalmente es como el medio de la bolsa entre el 2% y el 4%, el ratio. Claro, Eh, pero claro, verás, buscando las claro, diferentes empresas, que hay empresas que a lo mejor pone dividend yield de 10%, de 11%, y dirás, uy, es claro, muchísimo. que, Si claro, imagínate, tú compras la acción por 100 y esta empresa paga un dividend yield de 11%, pues te llegarían 11, ¿no? Al año, 11 euros. claro, Entonces dices, soy buenísimo. Pero claro, ¿qué pasa? Es que normalmente eh, se suele sospechar que las empresas que pagan un dividendo tan alto es claro, simplemente para ir atrayendo inversores para que su precio no vaya bajando. claro. Simplemente es como no saben utilizar este dinero para generar, Un soborno, claro, ¿no? Es desesperado claro. casi para Los retenerte. directivos de la empresa no saben cómo utilizar este dinero para ampliar la operativa de la empresa, para hacerla más eficiente, para que gane cada vez más beneficios que nos dan hacerlo, y entonces te van sobornando con una gran paguita, pero en realidad puedes Sí, obtener esta gran paguita, pero el precio de la acción va cayendo y va cayendo y va cayendo. claro, claro, Por lo exacto, tanto, tú tienes que recordar que tú eres el dueño de esta acción. Entonces, ¿de qué más exacto. te da que tú obtengas un gran pago del dividendo cuando vas a perder en el precio de Exacto, la acción? O sea, puedes perder claro. entonces en conjunto. Es el clásico pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, muy bien explicado. Entonces, claro, Resumen. cuidado con las empresas que pagan un dividendo
alto, o sea, sí, el dividend yield alto. Porque, claro, exacto, porque puede haber una trampa, digamos, entre comillas, allí. exacto, Entonces, si ves una empresa exactamente. así, aunque hay empresas así que están, funcionan bien y simplemente son a lo mejor empresas cíclicas y bueno, en una Sí, temporada no tienen a lo mejor tantas inversiones, en otras sí, y a lo mejor sí claro. que pueden pagar, digamos, de forma continua un dividendo alto, pero bueno, tienes que mirar el histórico, cómo ha Exacto, funcionado el histórico del dividendo y también cómo ha fluctuado el precio de la acción también. Tienes que echarle un ojo a eso, porque si no, claro, claro, suena como un poco alarma a priori, exacto, porque exactamente. normalmente, como os decimos, que suele oscilar entre 2 y 4% normalmente. Puede ser incluso Sí, menos también. sí, sí. Entonces bueno, Ojo ahí. ojo también, Ujú, ojo claro, también con eso. sí, Pero sí, bueno, el ratio este dividend yield también te permite comparar las empresas entre sí, por ejemplo, del mismo sector. ¿Sabes? Tú tienes dos empresas, por ejemplo, yo qué sé, un ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, más o menos, del mismo sector. ¿Cuál sí, paga más en el dividendo? ¿Coca-Cola o claro. Pepsi? ¿Cuál tiene el dividend yield más alto? Obviamente en función del valor de su precio actual, porque Claro, claro, como es el cálculo de es un recordar porcentaje. que es claro, es una división Claro, del dividendo por precio. claro, claro. Sí, yo creo que, bueno, eso, para tener en cuenta todos los factores a mirar, ¿no? Pues eso, cantidad, pues periodicidad, este ratio también muy interesante. Son una serie de datos mm, que nos pueden ayudar a tomar decisiones Hmm, y, como siempre, pensar en la estrategia que mejor nos va a cada una. hmm. Yo creo que esa sería un poco la conclusión, ¿no? Realmente Sí, que depende, sí, que es importante hemos conocer. querido sobre todo abordar este tema de los dividendos, deciros Claro, los temas más importantes que uno tiene que saber claro, para tomar claro, sí, decisiones sí. y bueno, y para que el tema de dividendos no suene a chino, que Claro. No, y que es interesante, ¿no? Que tiene su miga, que puede parecer como en las noticias, no sé qué, reparto de dividendos, bla, bla, bla. claro. Y bueno, no, es interesante, podemos ver cuánto es, cómo, cuándo viene, si nos interesa. O sea, tiene bueno, su interés Sí, en sobre todo realidad, los que invierten en bolsa, obviamente este tema tienen que entender ¿no? y Exacto, ya en función de esto, pues ya deciden. exactamente, exactamente. Y bueno, Y para terminar, queríamos compartir también, hacer una, bueno, hablar un poquito nosotras de cómo nosotras invertimos. Si tenemos nuestras carteras ahora mismo, por ejemplo, empresas que pagan dividendos o no, o si nos gustan estas empresas o no, y bueno, un poquito cómo lo llevamos ahora mismo nosotras. Di tú, bueno, ¿qué tienes? empiezo yo, o sea, fatal, tendría que haberlo mirado antes de grabar este Ay, podcast. amiga. Yo te digo que ahora mismo, pues mira, te diría que no lo sé, porque es lo que comento. Cuando invierto en empresas no es algo en lo que yo me fije. Vale. Es algo en lo que me fije para nada. O sea, no es un criterio. O sea, sé que acabo de decir, hay que mirar todo esto, pero como para mí no es un criterio, Mm. si yo considero que una empresa es interesante y que encaja en mi cartera, de o no de dividendos, a mí no me va a condicionar para entrar o no. Entonces ahora mismo te diré que no lo sé. Seguramente hay algunas, porque lo que te decía, a final de año en ocasiones lo veo y digo, ah, mira, Qué bien. pero es algo que veo pues generalmente cuando me descargo los informes o cuando miro los informes del broker, pero no es algo de lo que esté pendiente para nada. Mm. Sí, bueno, es válido, claro, es válido que tú simplemente te enfocas en otros factores y si te viene un dividendo Ujú. además, pues bienvenido sea, claro que sí. Exactamente, es un plus, es un Es un extra, plus, claro que exacto, sí. exacto. Yo, Sí. en cambio, yo al principio me enfocaba bastante, al principio de mi, digamos, trayectoria. Los Sí. dividendos ahora no, ahora hago como tú. Mm, Básicamente miro si la empresa es buena bueno, si es buena, si es atractiva, si veo una posibilidad de crecimiento y no me enfoco tanto en los dividendos, incluso me gusta más cuando no los paga.
que Claro. me ahorro todos estos, porque yo como hago también trading, entonces cuando hay pago de dividendo, allí hay movimiento y me desajusta un poco. Entonces, si no paga, pues para mí incluso mejor. Pero tengo una pequeña parte destinada a unos ETFs específicos, Ah, solamente esta pequeña parte, a unos ETFs ujú. que he escogido, y estos ETFs pagan dividendo unos semanalmente y otros mensualmente. Jo, qué frecuente, ¿no? Qué guay. Unos semanalmente y unos, obviamente dentro de las empresas otras que tengo también hay alguna que paga dividendo, pero no Mm, es mi punto de claro. atención, como tú Mm, comentaste, ¿no? Pero estos sí, ETFs sí. que comento, pues yo los he escogido y estos ETFs solo los he escogido por el tema de los dividendos y me pagan semanalmente o mensualmente. Y sí, Interesante. como que utilizo obviamente este dinero para reinvertirlo en acciones que quiero adquirir. Eh, para, no sé, para daros una cifra, para que sepáis, por ejemplo, este año, lo que vamos de año, en dividendos, he recibido aproximadamente unos 1.000 euros, lo que va del año. Bueno, Es vale. una, es, ¿1.000 euros después de impuestos o antes de impuestos? algunos O antes y sea, otros después, claro. claro, porque Ya se depende, verá en claro, el claro, agua, se verá. Porque algunos, claro, claro, me lo quitan y los otros no me lo quitan de repente, ¿no? claro, claro. Entonces, esto ya Habría que hacer el prom. claro, esto ya se verá al final cuando se ajuste todo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Pero bueno, los otros años a lo mejor 400 euros en dividendos, ¿sabes? Pero ahora como bueno, 1.000 no tengo, está mal. ¿cómo? Que 1.000 no está mal, es un, Sí, bueno. porque justo estos ETFs que he escogido pagan un dividendo bastante alto, pero es como Ujú, una pequeña parte. Y, ujú, bueno, y bueno, pero ya te digo, es una pequeñita porción y el resto ya sí. me enfoco yo en las empresas y me da también, da igual si pagan. Y si no pagan, mejor. Así, Exacto, claro. Sí, sí, aprovechar las ventajas sí, y no dejar que nos afecte, o sea, dejar que nos dañen o que nos perjudiquen, pues ese segundo de, esa parte mala, ¿no? Parte negativa. exacto, Muy, exacto. muy interesante. Ujú. Pues nada, simplemente estas eran nuestras pinceladas Sí. al final de todo. Y Ujú. bueno, queríamos saber si después de haber escuchado este episodio, ¿qué os parece? Obviamente, que si os Sí, gustaría recibir estos ingresos pasivos en forma de dividendos. sí, sí, sí. Bueno, y también, por supuesto, además de vuestras opiniones que queremos leeros, si queréis que esto le puede resultar interesante a alguien, a alguna amiga conocida, a familiar, nos encantaría que lo compartieseis porque nos ayudáis un montón. Y bueno, para seguir informando y seguir siendo más y, y siguiendo eso, pues prosperando y ganando dinero y todas juntas. Y bueno, también es cierto, esto no lo solemos pedir, si nos dejáis una valoración de cinco estrellas en Spotify, también nos ayudáis muchísimo, porque ayuda mucho a que la plataforma enseñe el podcast a más gente. Entonces, bueno, ya que puestos a pedir, pedimos mucho, pero también os damos, porque ya sabéis que estamos en la web, si suscribís a nuestra newsletter, os regalamos nuestro panel de finanzas maravilloso para cara a cara con tus finanzas. Claro. ¿Verdad, Kasia? Sí, esperamos que os guste mucho, esperamos que podáis Sí. ver vuestras finanzas claramente en el papel para poder tomar decisiones informadas, donde tenéis que reducir, donde tenéis que aumentar. Y obviamente estamos a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, aclaración, consulta, aunque no somos, no damos consejos, pero bueno, podemos hablaros de nuestra experiencia, de cómo lo vemos Claro. nosotras. Así que invitamos a todos a que a que nos escribáis y encantadas leemos vuestros mails y vuestros comentarios. Exactamente. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Kasia, como siempre, por tu sabiduría y tu compañía. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, Lucía, y gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente episodio.
gigante.